Y estamos ya por empezar lo que es el podcast que tenemos en Deadly Notes. Nuestro podcast se llama Paranormalia y es una transmisión especial. Es nuestro capítulo número 10. Y el, Ustedes forman parte de él, que es lo mejor. y el tema es asesinos seriales. ¿Por qué quisimos agarrar este tema? Justamente por inspiración del cortometraje de nuestro buen amigo Kevin. Y bueno, yo soy mi Rocket Yo soy Fanny. Y yo soy Max. y esto es Paranormalia. Creo que una de las mejores preguntas con las que podemos empezar este tema es, ¿los monstruos existen? Y creo que sí. Hemos estado, o vivimos en un país que está lleno de noticias muy fuertes sobre homicidios, feminicidios, etcétera. Y básicamente lo que vemos no es nada, ¿no? Lo que nos presentan las noticias es solo la punta del iceberg, cuando realmente ha habido otros podcasts que se encargan de presentar lo que han hecho las personas, los asesinos, los que están encarcelados, se encargan de presentar esto, ¿no? Y creo que la pregunta es, o la respuesta a la pregunta inicial es, sí, sí hay monstruos peores, pero creo que también algo que puede hacer monstruos a las personas son las personas que culpabilizan a la víctima, ya sea de un asalto, ya sea de un asesinato, de una violación, de lo que sea. Si eres una persona que vas y tú le dices, güey, es tu culpa porque no te debías de pasar en Tepito a las 12 de la noche, es como de carnal, tú no sabes si ese güey pasó por ahí de trabajo, si pasó por mero motivo. Simplemente yo creo que también el hecho de nosotros como seres humanos culpabilizar, perdón, a la víctima nos hace monstruos. Y bueno, empecemos ya de lleno con esto. Fanny, ¿qué nos traes el día de hoy en tu archivo? ¿Qué podría distinguir un asesino normal de un asesino serial, de un asesino en masa? Normalmente está la pregunta como de por qué, ya, se escucha, ya está. De por qué, por ejemplo, no consideramos a ciertos genocidas como asesinos seriales y los crímenes son muy grandes y si es muy elaborado, si son muchas personas. Lo que nos referimos cuando hablamos de asesinos seriales son personas que dejan espacio, por así decirlo, de una víctima a otra. O sea, no es como que maten a todos de un solo tajo, por eso no podríamos decir que Columbine fue asesinato en serie o cosas así, porque son por ejemplo, una persona o dos personas, pero digamos como en un periodo de enfriamiento. Puede ser constante, no constante. Hay muchísimo que decir sobre estas personas. Por ejemplo, una de las clasificaciones más famosas que se tiene para estudiar a los asesinos seriales la tiene el FBI, que se me hace muy escasa, la verdad, porque solo son organizados y desorganizados. Los asesinos organizados son los que tienen como su metodología, que creo que son como los de libreto, ¿no? Son como los de libreto, son como los de, no sé, como el Zodíaco precisamente. Así, como el Zodíaco precisamente, que tienen su modus operandi, tienen qué días, qué fechas, cómo van a operar, ya te vi, sus días, sus fechas, cómo van a operar, tienen incluso dónde van a ir a tirar el cuerpo, cosas como esas. Las personas desorganizadas son como más impulsivas, esa clase de cosas no los mueve, son más como Aileen Wuornos, no sé si alguien ha escuchado de eso. Aileen Wuornos era más como en ese momento y ni siquiera planeaba dónde iba a dejar los cuerpos, solo iba y los tiraba en alguna parte. Y es más probable por eso que a un asesino desorganizado lo encuentren. O es mucho más, no sé. Asesinos organizados. Creo que escucharon que dije el Zodíaco y ha sido uno de los asesinos más famosos de la historia y hasta apenas en 2023 se reveló su identidad y ni siquiera la reveló el FBI. Fue un séquito o una de sus posibles identidades. Fue un séquito de investigadores independientes aficionados a la criminología. ¿Alguien se imaginaba que iba a pasar algo así? Que, que fuera que fuera del gobierno de Estados Unidos, que se supone que es una de las agencias con mayor inteligencia policíaca, iba a ser opacada por investigadores simplemente por hobby.
Pues se supone que ha habido dos identidades de mi querido amigo el asesino del Zodíaco. Amigo, no digas eso. Amigo, no. Ah, bueno, o sea, ya se murió. El vato se murió en 2018 y su identidad la revelaron 5 años después. Y una de sus supuestas identidades pudo ser Gary Francis Poste, que después de todas estas investigaciones, él simplemente se vio motivado a demostrar que las agencias de inteligencia policíaca en Estados Unidos eran nefastas. Él fue un ex militar, creo que ex Fuerza Aérea, si la memoria no me falla, y él siempre se dio cuenta dentro de sus investigaciones y su labor de campo que el hecho de la investigación estaba nefasto. A ellos los mandaban a rastrear, pero solo le decían, ah, sí, lo vimos por el árbol de naranjas. Carnal, estamos en un campo que se dedica a cultivar naranjas. ¿Cuál árbol? ¿No? Simplemente se dedicaban por pistas muy generales. Siempre ha sido pistas muy generales. Es como de, ah, sí, el chico de playera verde. Y ahorita estoy viendo dos que traen playera verde. ¿Cuál de esos dos, no? Y están juntos, además. Y un tercero allá atrás está casi en la misma línea diagonal a estos tipos que estoy diciendo de camisa verde, ¿no? Básicamente, él quiso demostrar que solo el gobierno se guiaba por esto y fue que él daba las pistas y los acertijos para revelar su identidad, incluso revelar su nombre. Pero la policía simplemente lo veía por encima, se preocupaban más por ver el daño que tenía el cuerpo o la víctima, más que resolver el acertijo. Creían que estaba jugando con ellos, y sí, estaba jugando, pero para demostrar este punto. ¿Alguien se hubiera imaginado que quizá la respuesta la tuvieran dentro de los nombres de cada víctima del Zodíaco? Pues se supone que si organizabas de cierta manera todos los nombres de las personas, en un tipo de lectura diagonal encontrabas el primer nombre del asesino, por mencionar alguno. Vamos a ir desenvolviendo más casos, más asesinos. Y también, si ustedes tienen alguna anécdota, algo que sepan, no sé, si fueron vecinos de la tamalera de Indios Verdes, si fueron vecinos del monstruo de Toluca, del monstruo de Catepec, o incluso algo más turbio, que ustedes, el primo de un amigo, o sea, algo de esto. Historias que les apasionen también. Historias, bueno, no apasionen, a lo mejor apasionen no es la palabra, pero historias que les interesen o que les hayan causado algo. Las historias de asesinos seriales no te dejan indiferente, por más que las odies o por más que te interesen, es imposible quedar indiferente ante una historia como de algún asesino serial o de algún homicidio en general o de algo tan, no sé qué palabra usar para eso, tan chingüengüenchón. Ok, ¿qué otros casos tenemos? ¿Ustedes qué casos traen preparados? A mí todavía me queda otro que es una teoría muy loca que surgió en internet y que a mí también me logró convencer, que se los voy a decir, pero creo que basta de yo solo participar. ¿Quién de ustedes quiere decir su caso, su primer caso, vaya? Para empezar, a mí me gustaría como juntar tanto una historia con una película. No sé si han visto la película Crónicas del protagonista Demián Alcázar, ¿no? Bueno, esta película está basada en el monstruo de los Andes, quien fue un asesino serial que se enfocaba en asesinar a jóvenes y a niñas. Se presume que al menos asesinó unos 300 y hasta la fecha no se sabe cuál es su paradero, porque sí, lo atraparon, pero lo atraparon creo que fue en Ecuador. Él es colombiano, entonces Colombia lo que pidió fue una extradición y al momento de que lo extraditaron, lo metieron a un centro psicológico para posteriormente decir que ya estaba sano y que ya podía cumplir con su labor de ciudadano. Entonces lo liberaron y desde el 98 no se sabe cuál es su paradero y si aún está haciendo algo. Hasta la fecha se contempla que tiene 76 años. ¿Es el micrófono? No, no es el micrófono, no te espantes. No, otra vez. Ok, ¿cuántos 72 años? 76. 76 años. No, ya creo que no se pueda dedicar a eso, pero… ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tú, Fanny, algún caso o quieres que abordemos el caso de manera rápida, el caso de Max? Hay que empezar con ese.
Ok. ¿Tú qué crees que haya sido el hecho que haya motivado? ¿O tú crees que un psicópata se hace o nace? Ay, es que es un dilema. También me gustaría preguntarle ahorita a Kevin y a Camila qué opinan, pero se me hace un dilema impresionante porque muchos pueden decir, es que se hace porque pues la mayoría contempla violencia intrafamiliar, contempla, no sé, que tal vez lo buleaban, o sea, contemplan muchas cosas, pero hay otros que dicen, no, pero es que realmente eso es de nacimiento, entonces es un dilema que no podría como tal yo resolver porque me voy más inclinado porque tal vez se podrían hacer, ya que la mayoría de los casos contemplan esta parte de que tuvieron violencia intrafamiliar, pero no sé. Tú, Camila, ¿qué opinas? Ya que tú encarnaste una asesina serial caníbal. Para mí, yo digo que nacen, porque no sé si vieron la serie de adolescencia. ¿Ya la vieron? No, véanla, está muy buena. Ay, perdón, te quiero spoilar. Bueno, es un niño de 13 años que mata a su compañera de clase simplemente, simplemente porque la chava no le hizo caso. Y durante toda la serie muestran que pues vivía en una familia bastante funcional. O sea, el único tema es que era un poco buleado, porque pues sabemos que en Estados Unidos todos son bullies. Entonces era un poquito buleado y a raíz de eso pues decidió matar a la chava simplemente porque no le hizo caso. Entonces, no sé, yo digo que nacen. Bueno, pues precisamente hablando de estos papeles, yo creo que tal vez llegaran en algún momento, tal vez no específicos, llegaran a hacerse, porque puede llegar a influir el entorno en el que estén ellos, incluso hasta viviendo las etapas importantes de la niñez, la adolescencia, y ver en qué casos son indicio de, ¿no? Quizás a lo mejor no sea igual la manera en que se dio este personaje ficticio, no sé, Patrick Bateman, ¿no? O sea, en esta película American Psycho, que a lo mejor quizás como lo fue este monstruo de Milwaukee, como lo fue Jeffrey Dahmer, ¿no? O sea, son entre dos personas muy distintas, dos personas en las que, además de tener una personalidad excéntrica, bastante curiosa, no daban a notar nada. Y que precisamente de ahí, pues bueno, no es como que el bebé nazca y diga, ah, pues voy a persuadir a la gente para poder llevármelos, ¿no? Y así, sino yo creo que es en base a cómo ellos llegan a ver esta parte, ¿no? Cómo manipular las emociones, ver y leer de pe a pa a una persona sin siquiera conocerla, ¿no? De que te diga, esta persona es tal, tiene tal edad, por tales cuestiones, carece de algún sentido, no sé, emocional, a lo mejor tiene problemáticas intrafamiliares, etcétera. Entonces creo que yo podría hacer algo como para poder manipular en esta manera, ¿no? Y yo creo que precisamente pues se hacen en esta cuestión, ¿no? Porque además de que son unos mañosos hasta más no poder, todo lo meticulan, todo está en su proceso y que de hecho la protagonista de este corto que sí ya se está escribiendo para ser ampliado en cortometraje, precisamente se ve cómo es el inicio, ¿no? O sea, de cómo vivió esta parte de la infancia, cómo es que llegó a esta parte y que incluso, peor tantito, ¿no? ¿Qué significa para ella el hecho de cometer un acto tan inhumano como lo es el canibalismo, ¿no? Que para muchos sí, o sea, es algo tan horrible, tan despreciado por la sociedad, pero que quizás a lo mejor esta persona que sí no está muy bien, que digamos, de la cabeza, tenga una cosmovisión distinta, ¿no? Quizás para ellos el hecho de decir, ah, te quiero y quiero que estés conmigo siempre. ¿Ah? ¿En qué sentido? Ah, pues bueno, te como, ¿no? O sea, hay mucho de dónde rescatar eso. Sí, muy entre comillas, ¿no? Esta parte. Pero sí, o sea, yo digo que se hacen y van agarrando más callo y maña conforme van creciendo y conforme más van conociendo a las personas, precisamente, ¿no? Y pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, no creo que se nazca, ¿no? O sea, se hace en el proceso de… Ok, es algo muy interesante y cuando empezamos a tocar este tema alcanzamos a vislumbrar por aquí que alguien del público quiere participar con justamente esta respuesta de ¿un psicópata nace o se hace?
Ok, bueno, es eso y concreto al caso de Jeffrey Dahmer. A mí me interesa mucho el tema. Mucha gente se paniquea cuando a la gente les interesan este tipo de temas. No sé si a ustedes les ha pasado así de que, hice un corto sobre asesinos, así como, ¿por? O sea, primeramente el que está mal estás tú o cómo, pero no, o sea, es un tema interesante desde una perspectiva psicológica, digamos. Y en esta perspectiva hay un debate, en inglés se conoce como nature versus nurture, o sea, crianza versus naturaleza. La crianza, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer fue muy extraña, o sea, tenía todo lo básico, pero tenía una negligencia terrible. Había reportes de sus maestras que decían, es que este niño de verdad nadie lo ve en su casa, no existe, su mamá era hipocondríaca, tenía muchos padecimientos mentales, entonces solo se dedicaba a hacerlo sentir mal, digamos, por las cosas que ella no logró en la vida o por las enfermedades que ella creía que tenía. Y al principio decían que era como un niño muy normal, muy feliz, chiquito, y cuando ingresó al hospital como a los 4 años, por un periodo muy largo, cuando salió era otro niño completamente distinto, tímido, agresivo, se recluía. Entonces es como la parte de la crianza, ¿no? Le empezó a interesar los animales, diseccionarlos, posteriormente agarrar los huesos, hacer experimentos químicos, porque su papá era químico. Y ya después de ahí pues pasó a la parte humana, a que le gustaba escuchar el crack de los huesos, de la sangre cuando la cortaba. Esa es la parte de la crianza que mucha gente dice, se hacen, precisamente un asesino se hace, pero otra parte, y que para mí tiene algo de peso, pero una salida, es la de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el papá, para empezar, comenta que también él desde joven tenía sueños en los que mataba gente o tenía como deseos de matar gente que nunca lo llevó a cabo, y él decía, no, pues es que yo a lo mejor le pasé algo a mi hijo, su mamá tenía problemas mentales, a él en la cárcel le diagnosticaron muchísimas enfermedades mentales, sí tenía como un diagnóstico, pero para mí una predisposición no es destino. O sea, hay una decisión consciente en medio de yo tengo este deseo, yo tengo una disposición a lo voy a hacer o lo quiero hacer o no me importan los demás y a mí me vale, con tal de satisfacer mi necesidad de escuchar el crack del hueso, lo voy a seguir haciendo, ¿no? ¿Tú qué crees? Ya una vez escuchado un poco del testimonio de Jeffrey Dahmer, los puntos de vista de Cam, el punto de vista de Kevin, el punto de vista de alguien del público, ¿tú cómo crees que pueda llegar a afectar todo esto? O sea, ¿sí crees que hay algo de la mano tal cual lo dice el estudio o simplemente es de, estoy loquito? Como que esto reafirma mi teoría de que se hace, porque aparte ya lo relacioné con otro caso que tengo, que es, no sé si conocen a Campo Elías Delgado, quien era, para empezar, veterano de la guerra de Vietnam, ¿no? Sí, o sea, tenemos en cuenta que hay muchos asesinos que se basan en ese entonces por este mismo suceso, ¿no? Este asesino en particular mató, si no mal recuerdo, a 38 personas en un solo día. En un solo día mató a estas personas y todo dicen, o al menos como lo pintan en una película, porque también es en una película y de hecho que está basada en una novela de Mario Mendoza que se llama Satanás. Todo empieza porque pues lo trataban mal, desde su mamá hasta él, cómo sentía la sociedad. Lo trataban mal, lo recluían, le decían de cosas, lo hacían a un lado. Entonces toda esta ira y todo esto se fue acumulando, hasta que un 4 de diciembre del 86 explotó y empezó con la muerte de 2 personas para posterior matar a su mamá e incinerarla y de ahí pasarse a un restaurante y formar un tiroteo para al último suicidarse. Entonces, tanto lo que ellos comentan como estos otros casos, incluso, no sé, Richard Ramírez, que se comenta que fue parte de su tío quien estuvo en la guerra de Vietnam, quien le contagió toda esta parte de la sangre y las muertes y todas estas aberraciones, yo diría que sí, un poco más acercado hacia se hacen. No sé ustedes qué piensen. No sé, yo personalmente sí creo que tiene que ver un poco de varias cosas.
Pero hay muchas cosas que tienen algunos o que han compartido varios asesinos en serie a lo largo de la historia y les puedo compartir algunas de ellas. Creo que la que más vi latente en la mayoría de ellos es crueldad animal. Ese ha sido uno de los rasgos más latentes que probablemente han sido documentados por varias biografías de varias personas pues infames un poco. Por ejemplo, ya que mencionaron a Jeffrey Dahmer, ¿no? Hace rato que mencionaron a Jeffrey Dahmer. También, que hay muchísimos casos. Me parece Ed Gein también empezó con esto. Ed Kemper empezó con esto. Muchas personas empezaron con esto y uno podría pensar como que, sí, aislado, pero no está tan aislado porque sí han habido investigaciones al respecto que sugieren que puede tener como alguna especie de nexo, que es algo que une a la mayoría de asesinos en serie. Podrían diferenciarlos varias cosas, las motivaciones, las geografías, podrían diferenciarlos la clase de infancia que tuvieron, pero ese es un rasgo que está en al menos que podrá ser 75% de los asesinos en serie. Creo que también otra de las cosas que puede ser, notamos ya este patrón de crueldad animal, de sí es algo que pueden llevar desde un historial, o como bien lo mencionó también Max, de quizá lo aprendió de su tío, de esta conexión con la guerra, pero también está esta otra parte de el consumo de contenido. ¿A qué voy con ello? De que muchas veces tendemos a insensibilizarnos a algo. Es como cuando estamos entrenando algún arte marcial y ya recibimos cierta cantidad de golpes a cierta fuerza que ya en esa zona ya no nos duele un golpe tal cual nos dolía cuando empezamos a entrenar, ¿no? Yo creo que el insensibilizar también a algo lleva a este motivo. Están, no sé, hay personas que empezaron a jugar videojuegos muy violentos desde muy chicos y de pronto ahora es como de, ay, siento que le falta violencia a este juego, ¿no? O en mi caso, ¿no? Empecé a escuchar metal muy extremo desde muy chico y de pronto es como, creo que esta canción está muy fresa, ¿no? Y básicamente en la canción ya solo son chillidos de puerco, ¿no? A grandes rasgos. Yo creo que también está este lado de la insensibilización. ¿Por qué? Porque ya la psique humana entra en este rodeo de querer buscar algo más, el simplemente querer buscar y buscar algo que me pueda satisfacer otra vez. Y viene aquí también esta como adicción a la dopamina, que básicamente son las personas que están acostumbradas a la compensación inmediata, de, ay, me siento mal, quiero un chocolate. Ay, es que me enojé, me como un chocolate. O muchos aquí en la carrera seguramente lo hacen, de, güey, estuvo pesadísima la clase, ya me hartó, me voy a echar un cigarro. ¿Sabes qué? Ya me aburrí y todavía ni termina la clase, pero ya me aburrí, voy por un cigarro. Yo en algún momento fumaba y lo llegué a aplicar, por eso es un ejemplo que les estoy diciendo, ¿no? Todo esto va de la mano con muchos otros factores psicológicos que si nos pusiéramos aquí a sentarnos a platicar sobre análisis clínico, psicoanálisis, sería un podcast que nunca terminaría. O por lo menos sería un podcast que duraría mínimo 4 episodios. Y creo que esta no es la ocasión, es más una ocasión de un episodio especial, donde también queremos hacerlos parte de... teníamos un testimonio de una compañera que nos contó en algún momento, se acaba de retirar, pero me dijo que sí lo podía contar mientras cubriese su nombre. Dicha compañera, no sé si recuerden al monstruo de Ecatepec. Fue una noticia muy sonada, muy sonada. Y se los voy a contar tal cual me lo contó ella. Ella dice que tenía unos 15, 16 años. Ella había ido a las tortillas y siempre veía a un señor y el señor siempre la saludaba. Muy buena onda, de una manera muy linda. Siempre le preguntaba que cómo estaba ella, cómo estaba su mamá, que cómo estaba su perro, su gato. Y todos los días fue así. Salía, se lo cruzaba y demás. Y un día este señor simplemente tuvo como el ánimo de acercarse a ella y estrecharle su mano. ¡Ay, hola, ¿cómo estás? 1 o 2 días después, en la calle de atrás de donde vive esta persona, empezaron a sonar alarmas, sirenas, policías y demás. Prenden las noticias y resulta que atrás de su casa vivía el monstruo de Ecatepec. Y ya, no puede ser, ¿por qué? O sea, pero si era buena persona, me caía bien el tipo.
O sea, y es creo que también algo que no podemos nosotros saber con qué clase de personas convivimos, ¿no? Hay algo que creo yo que hemos nosotros dejado muy atrás, que es el instinto. Y muchas veces, o si lo traducimos a lenguaje actual, es de las vibes de ese güey. ¿Sabes? Es como de, le voy a hacer caso a lo que siento, ¿no? Las vibes no me siento muy cómodo con él, no me siento muy cómodo con ella, mejor me voy. ¿Por qué? Porque sí hay algo que se transmite. O sea, al final de cuentas, yo por lo menos soy muy creyente de que todas las cosas tienen una energía y yo creo que incluso la energía irradia, sea quien seas, ¿no? Por ejemplo, mi gatita no quiere a nadie que no sea yo y va y se va a acostar al regazo de Fanny sin siquiera dudarlo, ¿no? La primera vez que fuimos a grabar el podcast. Y yo creo que todo esto es más un rollo psicológico opcional. Opcional en el sentido de yo puedo decidir si me vuelvo loco, me deschaveto, ahí está el Joker, que él dijo que solo faltaba un empujón para caer a la locura. O literalmente también lo puedes traer en la genética, ¿no? Distintos factores neurológicos, psicológicos, como son las psicopatías. No sé si tengan otra duda, algo que quieran compartirnos, algo más que nos quieran compartir acerca de los asesinos, o continuamos con algún caso que tú traigas, Fanny. Yo tengo uno. Ok, date. Sí. Yo tengo uno. El que probablemente, y según varios historiadores, pudo haber sido el primer asesino en serie de la historia, estaba en el fan club de Juana de Arco. Y era un hombre que se llamaba Gilles de Roy. Perdónenme a los que sí saben francés, por favor, porque yo no sé. Lo voy a pronunciar mal todo el día. Pero hay personas que dicen que es como el caso de Barba Azul, pero en la vida real. No sé si alguien ha escuchado el caso de como la leyenda de Barba Azul, la historia de Barba Azul, que es como algo como eso, más o menos. Un hombre que nació y ya era rico, nació literalmente en un castillo, ya era noble el tipo, y Y bueno, es una historia medieval. No tenemos absolutamente todas las piezas, pero podemos figurar varias de ellas porque varias de la información no fue documentada en el momento. De hecho, los retratos que existen de Gilles ni siquiera son retratos que le hicieron estando vivo, eran todos retratos como ya, sí, póstumos, por así decirlo. El contexto es la Guerra de los 100 años, que duró 116, pero el marketing de los 100 años. Él nació en toda este contexto de guerra y tuvo una vida desde que empezó, como que estaba muy, muy, muy turbulenta. Se quedó huérfano a los 10 años el tipo. Y yo no he visto nunca Juego de Tronos, pero dicen que hay una parte donde el padre de alguien muere a manos de un jabalí o a patas de un jabalí. Nunca la he visto, pero es más o menos lo que le pasó a este personaje Gilles. Su padre murió porque lo atacó un jabalí, su madre no se sabe de qué murió, pero cuando murieron sus padres se lo llevaron a un castillo con su abuelo, a pesar de que sus padres no querían que se lo llevara su abuelo, se fueron con su abuelo. Y su abuelo era una persona bastante nefasta, a decir verdad, porque su abuelo era de estas personas ricas, obviamente, que era como, tú buscas siempre donde haya el poder, y mientras tengas poder puedes hacer lo que se te dé la gana. Habían, por ejemplo, orgías, estando ahí el niño, habían cosas bastante deslocadas, bastante raras, y todas esas cosas las terminó viendo él. Y su primer muerto, 14 años, porque es el medievo. Todo pasa muy rápido en la era medieval. Cuando tenía 14 años fue cuando mató a la primera persona, y tenía como mucha aptitud para todo lo militar desde que era muy, 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 muy pequeño. Entonces, como a los 13, 14 años se hizo escudero y la gente empezó a notar que tenía como era como muy buena estratega para todo esto que fuera lo militar. Lo que después nos llevaría a Juana de Arco.
Él tenía como mucha admiración por Juana de Arco, porque para él, bueno, Juana de Arco, no sé si conocen la historia, Juana de Arco era una muchacha que alguna vez recibió como digamos, una epifanía, que había escuchado las voces de Santa Catalina y otros 3 santos, y que le decían que tenía que defender a Francia y muchas otras cosas. Y siguiendo todas estas voces, todas estas intuiciones, se cortó el cabello, se hizo soldado, fue a la Guerra de los 100 años y básicamente lideró la gloria de recuperar Orleans y muchas otras cosas que ya se creían perdidas en Francia. Pues a Gilles de Rey le encantaba esto, le encantaba porque pensaba y creía de verdad que Juana de Arco sí hablaba con Dios y sí hablaba con Santa Catalina y sí hablaba con todos ellos. Es que decía, creo que literalmente, Juana pide a Dios que sople el viento y el viento sopla. Y así era como pensaba que era milagrosa Juana de Arco. Y luego empezó como a tener mucha decadencia este tipo cuando pasó la Guerra de los 100 años. Y el rey dijo como, gracias, ya no me sirven, adiós todos. Es que no me acuerdo exactamente qué pasó después de eso, pero empezó a tener mucha decadencia. Era un noble y estaba a punto de perder todas sus cosas, todo el castillo, todas las riquezas que tenía. Y aquí es, porque ya sé que muchas personas ya están, ¿y a qué hora vamos a la parte sangrienta? Ya vamos a la parte sangrienta. Dicen que este hombre se empezó a deschavetar bastante y empezó como a recluirse, digamos, en su castillo. Y que de repente empezaron a desaparecer niños, pero niños con un patrón muy similar. Niños rubios, de ojos azules, y empezaron a desaparecer y nunca más los volvían a ver. Y lo único que todos tenían en común con estos niños es que todos habían hablado o convivido con una mujer que le decían, no me acuerdo si le decían la ogresa o algo así, porque se supone que era una mujer así grandota y como que tosca, ¿no? Digamos, apodos medievales. Todos estos niños tenían en común eso. Y veían ahí el castillo y veían a los niños y decían como, ¿sí será? Sí será, porque está muy raro que estaban desapareciendo tantos niños. Y sobre todo porque muchas personas le tenían mucha fe a todo lo que pasaba con Juana de Arco y con los franceses y con todos. Pero al final sí se terminó descubriendo que este señor terminó asesinando como a 140 niños, más o menos, es el que se tiene registro probablemente. Al final lo acusaron de herejía, de alquimia, porque se me olvidó una parte muy importante hace rato, que era que se metió mucho en todo lo de la alquimia, demasiado en todo lo de la alquimia, la magia y todo esto. Entonces lo condenaron básicamente por eso, lo excomulgaron y a él le pesaba mucho lo de la excomulgación. Entonces fue por eso que confesó todos los cargos y lo pudieron procesar de esa manera. Pero si quieren un dato bastante raro de este caso, es que durante mucho tiempo los franceses celebraban algo que se llamaba el Día de Gilles de Reyes. ¿Qué es esto? El Día de Gilles de Reyes es el día en el que los franceses azotaban a sus hijos para celebrar a este infame personaje. Ok, ya está Día Nacional del Asesino, casi, ¿no? Creo que también algo que es muy común en estos temas de los asesinos seriales son los misterios sin resolver. Y hay un programa que incluso se dedica a ello, ¿no? Y creo que uno de los asesinos más famosos y que todos sabemos, creo yo, de que es un misterio sin resolver, es Jack the Ripper, o mejor conocido también como Jack el Destripador. Hay una teoría muy loca en internet, que creo que se ha vuelto de mis teorías favoritas, que dicen que Jack the Ripper era Gandhi. Gandhi era, así como era un promotor de la paz, tenía su side B, su lado oscuro, y fue a Londres a matar gente.
Esto se da en los años 1888 y 1891. Se supone que justamente en estas fechas Gandhi se fue de viaje a Londres y le perdieron el rastro. Bien cañón, nadie supo qué onda con Gandhi en esos 3-4 años. Pero también hay otros rumores más fuertes. Justamente esta ola de asesinatos pasan en estos 4 años, pero se estima que los asesinatos empezaron a partir de septiembre de 1888, pero Gandhi llegó 2 meses después. Entonces, muchos se los atribuyen a que quizá fue uno de sus aprendices, uno de sus séquitos, y empezaron justamente a tratar no de simularlo, sino de ir haciendo este nombre de ruido para justamente hacer propaganda pacifista. Lo cual yo digo es una teoría que sí encaja, que sí acierta en ciertas fechas, sin embargo lo que pues desencajona aquí es este lado de las fechas, ¿no? Y que después de 1891 ya no se supo nada de nadie más que después del fallecimiento de Gandhi y unas cuantas protestas más que hizo. De ahí en fuera no hay algo que nos asegure qué pasó con Gandhi. ¿Cómo decirlo? A pesar de que este ha sido un episodio especial, siempre es de cajón que pasa algo en Paranormalia, que estamos haciendo un episodio, siempre pasa algo. Ahorita se nos fue el tiempo volando, hubo temas con las baterías de los micrófonos desde el inicio de la ponencia. Siempre es un sello que tenemos en Paranormalia y también nos hemos dicho, no venimos a resolver un misterio, simplemente es como que venimos a contarles una historia y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nos hubiera gustado tener algo un poquito más completo, un poquito más de tiempo, pero pues obviamente todas estas cuestiones que se salen de nuestras manos y que son cuestiones lamentables, como lo fue el fallecimiento de nuestros compañeros, a los cuales con mucho amor se les dedicó todo este homenaje por parte de Kevin. Creo que este capítulo lo vamos a tener que dejar hasta aquí por cuestiones de tiempo. Sin embargo, esténse pendientes a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Deadly Notes en Instagram, en Facebook y en TikTok, donde estarán más en contacto con nosotros y sabrán acerca de lo que les tenemos preparados. Y bueno, yo soy Mi Rocket. Yo soy Fanny. Y yo soy Max. Yo soy Kevin. Y yo soy Cami. Esto fue Hazlo tú mismo y Paranormalia. Nos estamos viendo pronto. Chido.